Ayer habíamos empezado sobre los bloqueos de conducción intraventricular. Este era el menú que veníamos revisando. Introducimos el caso de una paciente que tenía un bloqueo de rama derecha de ADIs. Todavía no sabemos el diagnóstico final. Analizamos también un poco sobre algunos aspectos generales de la electrofisiología. Y luego estábamos analizando los criterios diagnósticos para los bloqueos de conducción intraventricular. Ayer revisamos el bloqueo de rama derecha de ADIs. También habíamos comenzado a revisar el bloqueo de rama izquierda de ADIs, pero no habíamos terminado. De hecho, habíamos dejado como pregunta de reflexión cuál es la duración del intervalo PS en el caso de un paciente que tiene un síndrome de preexcitación por síndrome de Wolff-Parkinson-White. Más adelante vamos a revisar sobre los hemibloqueos y los bloqueos tri y bifasciculares, así como aquellos bloqueos de conducción intraventricular que son dependientes de la frecuencia cardíaca. Haciendo un repaso de lo que revisamos el día de ayer, que era sobre el bloqueo de rama izquierda de ADIs. Recordemos de que la rama izquierda de ADIs es la continuación de la conducción intraventricular, relegando la actividad eléctrica proveniente del nódulo AB. Desciende a lo largo del tabique interventricular, primero en su porción membranosa. Ese es el tronco común de la rama izquierda de ADIs, y después se bifurca en dos fascículos, el fascículo antero superior y el fascículo postero inferior. Entonces, si tenemos un bloqueo de la rama izquierda de ADIs, este va a causar una serie de alteraciones en el patrón electrocardiográfico. Y el patrón electrocardiográfico más evidente que se cambia es la polaridad del vector de activación del tabique interventricular. En condiciones normales, la activación del tabique interventricular ocurre en sentido izquierda hacia el lado derecha, pero en el caso de un bloqueo de rama izquierda de ADIs, este vector cambia de polaridad y va a pasar desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Este cambio en el sentido de la activación del tabique interventricular se va a reflejar marcadamente en dos de las derivaciones, en V1 y en V6. En V1 se va a manifestar por un patrón de QS. Se pierde el pequeño vector de activación del tabique interventricular. No es que se haya infartado, sino que al cambiar de polaridad, en V1 se va a observar como un vector que se está alejando, consecuentemente se inicia con una onda Q. Junto con la activación de la masa ventricular, se le va a sumar otro vector, que es el segundo vector, lo cual da un aspecto en V1 de un patrón QS. En el caso de la derivación V6, se va a observar un patrón que es una onda R con un pico en su punta. Esto es lo que se le conoce como la onda R mellada que se está observando en V6. Y ya cuando tenemos las 12 derivaciones, se puede apreciar cómo hay ensanchamiento del QRS. Hay un patrón de QS en V1 y V2, y en V5 y V6 hay una onda R mellada. Observe cómo también hay discordancia entre la despolarización y la repolarización, donde las derivaciones tienen QRS predominantemente positivos. Vamos a observar cómo la onda T y el segmento ST cambia hacia el sentido opuesto. Si QRS es positivo, vamos a observar una onda T que es negativa.
si el patrón es predominantemente negativo, por ejemplo en V1 y V2, vamos a observar una onda T que es positiva. Esto es esperable y esta es la morfología clásica, son los criterios diagnósticos clásicos de un bloqueo de rama izquierda de ADIs. También habíamos revisado de que un bloqueo de rama, dependiendo de la duración del QRS, se puede clasificar en bloqueo completo o bloqueo incompleto. Un bloqueo es completo cuando tiene una duración de más de 120 milisegundos, mientras que un bloqueo incompleto se define como aquel en donde cumple todos los criterios de bloqueo de rama izquierda de ADIs, es decir, los criterios de morfología, nada más que la duración del complejo QRS es menos de 3 cuadritos, o sea, menos de 120 milisegundos. Pero hay algunos aspectos importantes que hay que poner muchísima atención en los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Un ejemplo lo podemos ver en este trazo. Aquí estamos viendo una taquicardia con una frecuencia de aproximadamente 150 por minuto. Nos llama mucho la atención de que los complejos QRS están ensanchados. Diríamos superficialmente que podría tratarse de una taquicardia ventricular. Bueno, eso es la primera impresión y es lo que nosotros de primera entrada pensaríamos cuando hay una taquicardia de QRS ancho. Pero acá, si examinamos con más atención, nos damos cuenta de que más bien en lugar de una taquicardia ventricular, que es la primera impresión, observamos cómo en algunas derivaciones, específicamente ahí señalizado en la derivación V4, si ampliamos, podemos ver claramente la presencia de ondas ondas P. Esas ondas P preceden a cada complejo QRS que tiene morfología de un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Con eso se descarta el diagnóstico de una taquicardia ventricular y el diagnóstico final sería una taquicardia sinusal con un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Es muy importante hacer esta distinción porque el pronóstico de una taquicardia ventricular es mucho más sombrío en comparación con una taquicardia sinusal en presencia de un bloqueo de rama izquierda de ADIs preexistente. También a veces de manera estereotipada analizamos de que cada arritmia en donde se observa un QRS ensanchado con una morfología de un bloqueo de rama izquierda es simple y sencillamente un bloqueo de rama izquierda de ADIs, como se ve en esta foto de la pantalla. Pero si analizamos con más detenimiento, nos damos cuenta de que tiene un intervalo PR que está muy acortado. Este trazo corresponde más que a un bloqueo de rama izquierda de ADIs, sino más bien se trata de un síndrome de Ward-Parkinson-White. Acá, cuando se le hizo un trazo completo de 12 derivaciones, se puede apreciar cómo claramente en todas las derivaciones se puede observar un acortamiento de PR y una onda característica de Ward-Parkinson-White, que es la onda delta. Esto se observa más marcadamente en V3, V4, V5 y V6. Observe cómo además de V2 a V3 hay una transición muy abrupta. Esto no suele ser normal en presencia de un bloqueo de rama. Y también se puede apreciar cómo en D2 hay un segmento, un intervalo PR que está completamente acortado. Observe que inmediatamente después de la onda P ya viene una onda positiva que correspondería al complejo QRS. Este es el caso de un paciente con un síndrome de Ward-Parkinson-White. Y acá en la sábana
analizando ese caso, escribimos una serie de datos con respecto a un paciente con Ward-Parkinson-White. Entonces tiene PR corto. Ayer hicimos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está el intervalo PS? Bueno, aquí está la respuesta. El intervalo PS es normal. Ahorita, con más detenimiento, vamos a analizar esta pregunta. El complejo QRS está ensanchado. La onda T de repolarización es bizarra y provoca un patrón de pseudoinfarto, porque en algunas derivaciones puede observar un complejo de tipo QS o una Q que parece ser patológica. Entonces, el hallazgo más llamativo de un síndrome de Ward-Parkinson-White es el acortamiento de PR. Y existe una onda que es la característica onda delta. Esta onda delta se le denomina así por su morfología. Observe que cuando escribimos la letra delta en el alfabeto griego, la letra delta tiene esa morfología, pero es la letra delta pero en mayúscula, que tiene forma como de un triángulo. Y este triángulo recuerda la morfología de la parte inicial del complejo QRS. Acá en W3 se ve claramente cómo después de la onda P, prácticamente el segmento PR no está presente. Inmediatamente se circunscribe el complejo QRS, que se inicia con una onda bizarra, que es la onda delta, que tiene la morfología como de un triángulo. Por eso es que se le denomina la onda delta. Recordemos de que la onda delta es de preexcitación, mientras que la onda epsilon, que se presenta en el síndrome de Brugada, es una onda de posexcitación. Entonces, la pregunta que habíamos lanzado el día de ayer, el intervalo PS en el paciente con Ward-Parkinson-White está normal, acortado o alargado. La mayor parte de ustedes había escogido la opción B, acortado. Sin embargo, es una respuesta incorrecta, porque observe que la pregunta es intervalo PS, no es lo mismo que intervalo PR. Entonces, PS no es exactamente igual que intervalo PR. ¿Por qué? Porque abarca fenómenos eléctricos distintos. ¿Cuáles son los fenómenos eléctricos involucrados en el intervalo PR? Es la despolarización atrial con su repolarización atrial y la conducción AB que se retarda. Este es el intervalo PR. Inicia desde el inicio de la onda P y finaliza antes de iniciar el complejo QRS. Ese es el intervalo PR. Pero el intervalo PS abarca todo lo anterior, pero también se le suma la despolarización ventricular. Es decir, el intervalo el intervalo PS es la suma del intervalo PR más complejo QRS. Entonces, esquemáticamente, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Observe que aquí tenemos un síndrome de preexcitación con un haz accesorio de Kent, que se trata de bandas musculares que comunica el atrio con el ventrículo. Normalmente existe una separación eléctrica entre los atrios y los ventrículos, de tal forma de que la única opción para pasar la actividad eléctrica de los atrios hacia los ventrículos sería a través del nódulo AB. En ese caso, la presencia de un puente muscular hace que se bypassee la actividad eléctrica, brincando directamente de los atrios hacia los ventrículos a través de ese haz accesorio que se le conoce como el haz de Kent. ¿Qué es lo que va a provocar? Va a provocar una despolarización muy precoz, o sea, no existe un retardo como en el caso del nódulo AB, porque las bandas musculares tienen una velocidad de conducción muy acelerada. Entonces, esto hace que la activación ventrículo se inicie
de manera muy precoz a través del haz accesorio, como se ilustra aquí. Una porción del ventrículo ya se inició la despolarización sin que se haya despolarizado a través del sistema His-Purkinje normal. ¿Y qué es lo que se registra en el electrocardiograma? La onda delta. Quiere decir que la onda delta representa el registro electrocardiográfico de la activación a través del haz accesorio de Kent. Y luego los ventrículos son finalmente despolarizados por el sistema His-Purkinje, que es la conducción normal. Y la mayor parte de la activación de los ventrículos se va a realizar por medio del sistema His-Purkinje. Esto se registraría como el complejo QRS. Pero la suma de la onda delta con el complejo QRS nos da una impresión de un QRS ensanchado. Y aquí ya tenemos la respuesta. Entonces, en realidad, el intervalo PR está acortado, pero el intervalo PS está normal. Vamos a ilustrar con un esquema más nítido. Arriba tenemos un complejo QRS que es normal. Tenemos la onda P, el segmento PR, y luego se circunscribe el complejo QRS. ¿Qué pasa con un síndrome de Wolff-Parkinson-White? El segmento PR, el intervalo PR, está acortado. Está acortado porque apenas terminando la onda P, ya se inicia de manera muy precoz la excitación de una porción del ventrículo, generando la onda delta. Pero el resto de los ventrículos va a ser activado por el sistema His-Purkinje. Entonces, al final, la sumatoria nos da un intervalo PS que es normal, a pesar que el intervalo PR sí está acortado en un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, recapitulando, la respuesta a esta pregunta, el intervalo PS en el paciente con Wolff-Parkinson-White está, la respuesta es la opción A, normal. No confundamos PS con PR. Son dos conceptos distintos. Se parecen, pero son dos conceptos distintos. Y esa es la diferencia con respecto, por ejemplo, a un bloqueo de rama izquierda de ADIs o un bloqueo AB de primer grado. Otro mensaje importante, entonces, para recapitular, es la diferencia entre un bloqueo de rama izquierda de ADIs versus un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Observe que en el caso de bloqueo de rama izquierda de ADIs, como no hay preexcitación, el intervalo PR es normal. Aquí se puede observar en la derivación V como el intervalo PR en un bloqueo de rama izquierda es normal. Claramente se observa la onda P y luego hay un retardo del nódulo AB y finalmente el complejo QRS que está ensanchado por la rama izquierda de ADIs. En el caso del síndrome de Wolff-Parkinson-White no hay bloqueo de rama izquierda de ADIs, pero sí hay una onda delta y esa onda delta distorsiona la parte inicial de la activación del ventrículo, generando entonces un acortamiento de PR, pero con un intervalo PS que es normal. A veces hay retos diagnósticos. Por ejemplo, esta es la pantalla de un paciente de 80 años que fue sometido a una cirugía por una fractura de cadera. Tiene un ritmo de base que es un ritmo sinusal, una frecuencia de 71 por minuto. Pero vean que el monitor ha activado la alarma de contracciones ventriculares prematuras frecuentes. ¿Cuáles son esas contracciones ventriculares prematuras? Los que están señalizados con las flechas. Pero observe que ya tiene un bloqueo de rama izquierda de ADIs y ahora aparece unas ectopias de complejo QRS anchos con morfología bizarra de repolarización.
quiere decir que estamos en presencia de un ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda de ADIs y encima tiene ectopias ventriculares prematuras. Ahora, estas ectopias ventriculares prematuras en presencia de un paciente con bloqueo de rama izquierda de ADIs sirve o no para diagnosticar la ubicación donde está el foco ectópico. Para eso tenemos que aplicar los criterios de Lewis. ¿Cuáles son los criterios de Lewis? No hay que confundir los criterios de Lewis de hipertrofia ventricular con los criterios de Lewis para la ubicación de dónde está el foco ectópico. Los criterios de Lewis se definen así, que por lo general una ectopia ventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda de ADIs proviene generalmente de un foco ectópico del ventrículo derecho, mientras que si tiene morfología de bloqueo de rama derecha de ADIs, suele venir el foco ectópico del ventrículo izquierdo. Entonces, para que no se nos olvide, cuando tenemos un foco ectópico en el ventrículo derecho, la morfología de la ectopia ventricular prematura será de un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Si el foco ectópico proviene del ventrículo izquierdo, ese complejo prematuro tendrá morfología de un bloqueo de rama derecha de ADIs. Esto se le conoce como criterio de Lewis para ubicar el foco ectópico de una ectopia ventricular. Otra pregunta que tenemos que plantear es ¿qué pasa con el eje eléctrico en el caso de un bloqueo de rama izquierda de ADIs? Vea que se produce una inversión de la polaridad de activación del tabique. Pero ¿qué pasará con el resto de la activación del ventrículo? ¿Será que se desvía hacia la izquierda o será que se desvía hacia la derecha o mantiene un eje eléctrico normal? Vea que el eje eléctrico normal en condiciones usuales va de menos 30 hasta más 90 grados. En algunos libros de texto habla de hasta más 110 grados. Y un eje eléctrico más allá de menos 30 grados, hablamos de levorotación, y un eje eléctrico más allá de más 90 grados, llamamos dextrorotación. Entonces aquí quiero hacerle unas preguntas. ¿Hacia dónde se desvía el eje eléctrico del corazón en un bloqueo de rama izquierda de ADIs? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? ¿O no hay desviación? Vamos a poner, a ver cómo votan ustedes. Ahí va la encuesta. ¿Hacia dónde se desvía el eje eléctrico del corazón en un bloqueo de rama izquierda de ADIs? ¿Qué piensan? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? ¿O no hay desviación? Vamos a dar un par de segundos más. Bueno, entonces vamos a cerrar la votación. 16 personas votaron y ese es el resultado. Usted lo puede ver en la pantalla. Hacia la izquierda, 9 personas. Hacia la derecha, 5 personas. Y no hay desviación, 2 personas. Bueno, la respuesta a esta pregunta, ¿hacia dónde se desvía el eje eléctrico del corazón en un bloqueo de rama izquierda de ADIs? Solamente acertaron 2 personas. No hay desviación. Esa es la respuesta correcta. No hay desviación. De hecho, ustedes ven de que los criterios para bloqueo de rama izquierda en ningún lado dice desviación del eje. Habla de cambio en la morfología, habla de la duración, habla de trastornos de la repolarización
habla de la discordancia QRS-STIT, pero observe que en ningún lado habla de que hay desviación del eje eléctrico. Entonces, ni ante un bloqueo de rama derecha, ni ante un bloqueo de rama izquierda hay desviación del eje del corazón. El corazón al final siempre se va a activar. Lo hace de manera más lenta, pero el eje eléctrico no se desvía ni para la derecha en caso de bloqueo de rama derecha, ni para la izquierda en caso de bloqueo de rama izquierda de ADIs. Es muy importante cuando ustedes encuentran un bloqueo de rama izquierda y tiene una dextrorotación extrema, tienen que pensar en hipertrofia del ventrículo derecho y no quedarse con que la desviación del eje es producto de un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Es un concepto muy importante. Bueno, con eso vamos a cerrar la parte de los bloqueos de rama. Ahora vamos a hablar de otro tema que son los hemibloqueos, o sea, bloquear la mitad de una rama. Y solo la rama izquierda tiene dos ramas. Consecuentemente, cuando hablamos de hemibloqueos, se refiere a hemibloqueos en el lado izquierdo. La rama derecha solo tiene una sola rama, no hay división. Después del tronco común de la rama derecha, lo que existe es la red de Purkinje o el sistema de Purkinje. No tiene fascículos. En cambio, la rama izquierda sí tiene fascículos y tiene dos fascículos. Cuando se bloquea uno o el otro fascículo, llamamos hemibloqueos. Hemibloqueos. Entonces, para recapitular, esta es la anatomía del sistema de conducción del corazón. Entonces, ya dentro del ventrículo tenemos el tronco común del haz de His, después se bifurca en la rama derecha de haz de His. Allá también tenemos la rama izquierda de haz de His, es el tronco común de la rama izquierda de haz de His. Y después tenemos dos fascículos, el fascículo antero superior y el fascículo póstero inferior. Cada uno de esos fascículos son susceptibles de ser bloqueados. Y cuando hay un bloqueo de algunos de esos dos fascículos, se llamará entonces hemibloqueos. Entonces tenemos dos tipos de hemibloqueos. Aquí hay que prestar mucha atención porque los conceptos son un poquito más difíciles de digerir. Es muy fácil hacer un diagnóstico de un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Eso prácticamente se puede decir que hasta con los ojos cerrados. Pero con los hemibloqueos pasa por alto. De hecho, ¿cuántos de nosotros hemos hecho alguna vez un diagnóstico de un hemibloqueo? Le apuesto que muy poquitos o nunca. Y eso no significa que no exista. Probablemente ha habido un montón de veces y se nos ha pasado por alto, se nos ha pasado por alto, se nos ha pasado por alto. Y es importante que los hemibloqueos pueden traducir la presencia de patología cardíaca estructural. No podemos dejar pasar el diagnóstico de hemibloqueos. Entonces, existen dos tipos de hemibloqueos. Hemibloqueo del fascículo antero superior y hemibloqueo del fascículo póstero inferior. Acá, a diferencia de los bloqueos de rama, la clave del diagnóstico es el eje eléctrico. Cualquiera de estos dos hemibloqueos causa un cambio marcado en el eje eléctrico del QRS. Esa es la clave. Observe que en bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda, la clave diagnóstica es la alteración en la morfología, más no en el eje eléctrico. Acá, en el caso de los hemibloqueos, la clave para el diagnóstico es el cambio marcado en el eje del QRS. Entonces, para recalcar que no se nos olvide, para el diagnóstico de los hemibloqueos nos basamos en el eje del QRS. El eje del QRS se va a desviar hacia la dirección del fascículo bloqueado.
Por ejemplo, si tenemos un hemibloqueo anterosuperior, se bloquea el fascículo anterosuperior, el eje eléctrico se va a desviar hacia la izquierda, En cambio, cuando tenemos un hemibloqueo de la rama o del fascículo póstero inferior, el eje eléctrico se va a desviar hacia la derecha. Entonces, hemibloqueo anterosuperior, el eje se desvía hacia la izquierda. En el hemibloqueo póstero inferior, el eje eléctrico se desvía hacia la derecha. Y son desviaciones del eje marcadas. Se desvía a más de menos 30 grados y se desvía incluso a veces hasta más de menos 120 grados. Pero a más 120 grados. Ahorita vamos a ver con un esquema. Para empezar, vamos a ver el primer tipo de hemibloqueo, el hemibloqueo anterosuperior. En el hemibloqueo anterosuperior, el fascículo anterosuperior se bloquea. Este fascículo es bastante subendocárdico, es un fascículo delgado y es un fascículo que suele discurrir por el espacio subendocárdico con poca protección de la masa muscular. Y además tiene una irrigación que es alguna ramita de la arteria circunfleja. Entonces, esto hace que el fascículo anterosuperior sea mucho más susceptible de ser bloqueado en comparación con el fascículo posterior inferior. El fascículo posterior inferior se encuentra o discurre por el espesor del tabique muscular, tiene doble irrigación, tiene irrigación por parte de la coronaria derecha y tiene irrigación por parte de las ramas septales de la arteria descendente anterior, o sea, tiene doble irrigación. Además, el fascículo posterior inferior es mucho más grueso y tiene una trayectoria bastante más corta. Entonces, aquí tenemos las claves para establecer un pronóstico. Ante un bloqueo del fascículo anterosuperior, generalmente hay menor probabilidad de encontrar una patología cardíaca estructural en comparación con el hemibloqueo posterior inferior, que suele ser, casi siempre es patológico. Vamos a analizar con más detalle el hemibloqueo anterosuperior. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Primero, que el eje del QRS se desvía a más de menos 30 grados. O sea, hay una levorotación extrema. No hay ensanchamiento del QRS. Hay una onda Q que es pequeña en ABL y una onda S profunda en D2, D3 y ABF. O sea, una morfología de Q, una Q pequeña y una S profunda en D2, D3 y ABF. Hay un retardo de la deflexión preintrínsecoide de la onda R en la pared lateral alta, en ABL y D1. No se preocupe con estos criterios porque son bastante difíciles como de memorizar. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Y en las derivaciones precordiales, la zona de transición se desvía lateralmente con una onda S que es profunda en V6. ¿Cómo se llaman estos criterios? Estos criterios se llaman los criterios de Rosenbaum. Los criterios de Rosenbaum. ¿Y quién fue Rosenbaum? Rosenbaum fue un cardiólogo argentino, Mauricio Rosenbaum, que vivió entre esos años. El doctor Mauricio Rosenbaum fue un pionero en la cardiología en el Cono Sur. De hecho, el doctor Rosenbaum fue el que introdujo el uso de la amiodarona en la década de los 70s y 80s. La amiodarona fue un antiarrítmico investigado inicialmente por los europeos. De hecho, ni siquiera se usaba la amiodarona como un antiarrítmico, sino que se estaba investigando un nuevo medio de contraste para hacer las coronariografías.
ahí viene los conceptos de la historia, ¿verdad? Porque la amiodarona realmente se inició su investigación como un medio de contraste. Tiene 4 átomos de yodo, pero tiene 2 átomos de yodo. Es un medio de contraste yodado. Pero en los laboratorios de hemodinamia se había observado que era un medio de contraste muy pobre, o sea, pintaba muy mal las coronarias. Pero sorprendentemente, los pacientes que eran estudiados con este nuevo medio de contraste tenía vasodilatación coronaria y tenía una sorprendente estabilidad eléctrica. Eso fue lo que alertó a los investigadores de que esta molécula, la amiodarona, probablemente no iba a tener futuro como medio de contraste, pero sí como agente antiarrítmico. Y así fue como se describió la amiodarona como uno de los antiarrítmicos más utilizados en la actualidad. De hecho, amiodarona es el antiarrítmico más mal utilizado a nivel perioperatorio. Ya existe como una dependencia psicológica a la amiodarona. Ante cualquier ectopia, cualquier arritmia, se le pasa amiodarona, lo cual no siempre es correcto. Bueno, entonces, el doctor Mauricio Rosenbaum fue el que introdujo los criterios para el diagnóstico de un hemibloqueo anterior superior y posterior inferior. Falleció en el año 2003 y aquí se ve el obituario publicado en Circulation del año 2003, donde resalta la labor del doctor Mauricio Rosenbaum. Bien, observe que en los criterios de Rosenbaum menciona un término bastante curioso: deflexión preintrinsecoide. ¿Qué es eso de deflexión preintrinsecoide? Si aquí tenemos el complejo QRS, vemos una onda Q, una onda R y por ahí debe aparecer una onda S. Pero cuando hablamos de deflexión preintrinsecoide, significa que el complejo QRS podemos partir en 2. La porción de ascenso y la otra mitad, la porción de descenso. La porción de descenso se llama la deflexión intrinsecoide. Y entonces ya tenemos la clave para entender qué es deflexión preintrinsecoide. Si intrinsecoide es en la parte descendente, entonces la deflexión preintrinsecoide sería la parte inicial. Entonces, en el caso de hemibloqueo, lo que se produce es un enlentecimiento discreto en la porción ascendente de la onda R. Eso se llama un retardo en la deflexión preintrinsecoide. Y es muy discreto. A veces uno tiene que examinar casi como una lupa y se ve nada más una muesquita en la parte ascendente, o sea, en la deflexión preintrinsecoide de la onda R. Eso es especialmente evidente en la derivación AVL. Bien, también existe una transición de las precordiales. Recordemos que en condiciones normales, cuando hablamos del eje eléctrico, se refiere al plano o plano frontal. Decimos que está levo rotado o dextro rotado, analizando cómo es el eje eléctrico en las derivaciones dipolares y en las derivaciones aumentadas de los miembros. Pero no pensamos en las derivaciones precordiales. Cuando usted analiza el eje eléctrico, usted no se va a detener en revisar V1 hasta V6. Sin embargo, existe un concepto que se llama la zona de transición en precordiales. Si colocamos todas las derivaciones precordiales una a la par de la otra, nos damos cuenta que hay como una lógica, ¿verdad? La onda R va a ir aumentando de amplitud hasta que en V4 empieza a descender y a descender. Y la onda S en V1 empieza como a ir decreciendo a lo largo de la progresión de las precordiales. Entonces, este es el concepto de zona de transición.
Zona de transición significa en cuál derivación se encuentra el cambio de un complejo QRS predominantemente negativo, como por ejemplo en V1, hacia un complejo QRS predominantemente positivo, como en V5 V6. Esta transición en condiciones normales ocurre en V3, máximo hasta V4. Cuando esta desviación, esta zona de transición se desplaza hasta V4 o V5, estamos hablando entonces de una desviación lateral y es compatible con un hemibloqueo anterosuperior. Un hemibloqueo anterosuperior. ¿Okay? Entonces, para recalcar, la mejor derivación para ver la desviación del eje eléctrico es la derivación ABL. ¿Por qué ABL? Porque está a menos 30 grados. Es la derivación que ve mejor la rama del fascículo anterosuperior. Entonces, en el caso de un paciente normal sin hemibloqueo, la zona de transición se encuentra en V3 y V4. En el caso de un paciente con hemibloqueo, esa transición pasa de V4 y hasta V5. Este es el concepto de desviación lateral de la zona de transición de las precordiales. Nuevamente, para recapitular, para que no se nos olvide, yo después le puedo facilitar las diapositivas. Morfología de QRS normal en las precordiales, pero con una S en V6 hay una desviación lateral de la transición en las precordiales. Hay una morfología de QR en D1 y ABL. Y una morfología de RS, vea que la letra minúscula significa onda pequeña, la letra mayúscula significa onda grande. Una morfología de RS en D2, D3 y ABF. Y hay una levorotación del QRS a más de menos 30 grados, o sea, hay una levorotación extrema y debe acompañarse de una onda S en V6. Vamos a ver un ejemplo. Acá, ¿qué estamos viendo? Criterio de Rosenbaum. Debe existir una onda Q en ABL. Y ahí estamos viendo una pequeñita onda Q en ABL. Debe existir una morfología de RS, R minúscula, S mayúscula. Y estamos viendo cómo en D2, D3 y ABF está esa morfología de R minúscula, S mayúscula. Y además una levorotación del eje hacia más de menos 30 grados. Claro, si tenemos las derivaciones inferiores negativas y las derivaciones laterales positivas, vean, en D1 y ABL, entonces estamos ante la presencia de una levorotación extrema del QRS. Y el último parámetro sería, nos concentramos en V6. ¿Qué se necesita en V6? Debe existir una onda S. Y aquí tenemos ya todos los criterios diagnósticos de un hemibloqueo anterosuperior. El otro tipo de hemibloqueo es el hemibloqueo póstero-inferior. Es el bloqueo del fascículo póstero-inferior. Este hemibloqueo es siempre patológico. ¿Por qué? Porque este fascículo, primero, es más grueso, tiene doble irrigación y no es fácilmente comprimido porque se encuentra en el espesor del tabique interventricular. Esto habla entonces de que siendo una rama, un fascículo relativamente protegido, y si se bloquea es porque hay una patología cardíaca estructural grave. O sea, cuando tenemos un hemibloqueo póstero inferior, hay una alta probabilidad de que el paciente tiene
una patología cardíaca estructural, a diferencia del hemibloqueo anterosuperior, que incluso muchas veces suele presentarse en una persona que tiene un corazón sano. Bueno, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para el hemibloqueo posterior inferior? Nuevamente, son criterios completamente opuestos al hemibloqueo anterosuperior. Si había levorotación en el hemibloqueo anterosuperior, en este caso, en el hemibloqueo posterior inferior, vamos a ver una dextrorotación. Una dextrorotación del QRS a más de 90 grados. La morfología QRS tiene que ser normales, a excepción de que hay una transición lateral hacia la derecha. Existe una morfología de QR en D2, D3 y ABF. Y un patrón de RS en D1 y ABL. Entonces aquí lo que estamos haciendo es como invertir los criterios. Las derivaciones laterales anteriormente eran negativas. Ahora las derivaciones laterales son más bien positivas. Y las derivaciones inferiores que anteriormente eran negativas, ahora más bien son positivas. Vamos a ver un ejemplo. Este es un caso típico de un hemibloqueo posterior inferior. ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo un patrón de QR en D2, D3 y ABF. Una pequeñita onda Q y una gran onda R. Una morfología de RS en D1 y ABL. Observe que en este caso tiene además un ensanchamiento de QRS. O sea, es un caso de un hemibloqueo posterior inferior bastante avanzado. Y el eje eléctrico está desviado hacia la derecha. Hay una dextrorotación extrema. Esos son los criterios para el hemibloqueo posterior inferior. Es bastante menos común la presentación, pero cuando está presente tiene un valor predictivo de una patología cardíaca estructural. Alguien aquí podría preguntar, bueno, aquí eso no es solamente un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Pues no. Vea que en V1 y V2 no está ese patrón de QR que se observaría en un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Hay que tener mucho cuidado, no sobre diagnosticar bloqueo de rama izquierda, porque muchas veces cualquier cosa que medio veamos que se encuentra como parecido a un bloqueo de rama izquierda, le encaramamos el diagnóstico y podría pasar por alto un hemibloqueo posterior inferior. Eso es un llamado a la atención y es algo que tenemos que prestar mucho ojo para evitar que se nos pase por alto este diagnóstico que es grave. Bueno, si estamos viendo dos ramas, entonces podríamos hacer como una reflexión. ¿Y qué tal si yo tengo bloqueados la rama del fascículo anterior superior y el fascículo posterior inferior? Entonces, si tengo las dos ramas bloqueadas, entonces tendríamos una ecuación que sería igual a un bloqueo de rama izquierda de ADIs. O sea, vamos a ver qué piensan ustedes. Si yo tengo un hemibloqueo anterior superior y tengo un hemibloqueo posterior inferior, o sea, los dos fascículos de la rama izquierda, eso significaría que al final yo tengo un bloqueo de rama izquierda de ADIs. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Vamos a ver qué piensan. Pueden votar. Hemibloqueo anterior superior más hemibloqueo posterior inferior es lo mismo que un bloqueo de rama izquierda de ADIs.
Es una pregunta medio capciosa, ¿verdad? Medio difícil, ¿no? Bueno, vamos a finalizar la votación y les muestro resultados. 6 personas piensan de que no es lo mismo, o sea que la ecuación de hemibloqueo anterior superior más hemibloqueo posterior inferior no es lo mismo que bloqueo rama izquierda. Y 5 personas piensan que es lo mismo, que las dos ramas al final producen un efecto que es igual a un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Entonces, cuando hablamos de bloqueo de rama izquierda de ADIs, se refiere al bloqueo del tronco común de la rama izquierda de ADIs. O sea, después del tronco común de ADIs hay dos ramas, la derecha y la izquierda. Entonces, cuando hablamos de bloqueo de rama izquierda de ADIs, se refiere a esta parte inicial de la rama izquierda. Y después se va a bifurcar, dando origen a los fascículos. Eso significa que de esta ecuación, la respuesta correcta es la opción B. No es lo mismo. No es lo mismo, y podemos hacer la analogía de un paciente que tiene una obstrucción en el tronco de la coronaria izquierda. No da lo mismo que cuando tiene una obstrucción en la descendente anterior más una obstrucción en la circunfleja. Y alguien podría decir, bueno, pero si la rama izquierda da origen a esas dos ramas, entonces si yo tengo una obstrucción de la circunfleja y una obstrucción en la descendente anterior, eso es lo mismo que una obstrucción en el tronco de la coronaria izquierda. No es así. Es parecido. Por eso nosotros llamamos equivalente de tronco, pero no es lo mismo. Es mucho más grave una obstrucción en el tronco de la coronaria izquierda en comparación con obstrucciones críticas en la circunfleja y en la descendente anterior. De hecho, el pronóstico y el manejo son completamente distintos. Ese es el mensaje. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a detener acá. Todavía nos quedan dos tipos de bloqueos de conducción intraventricular, que son los bloqueos bifasciculares y los bloqueos trifasciculares, así como los bloqueos que son frecuencia cardíaca dependientes. Para mañana vamos a terminar de revisar este tema de trastornos de la conducción intraventricular.